buenos días y damos la bienvenida al programa Ciencia en Directo a la conferencia Simulación de Procedimientos Quirúrgicos mediante Realidad Virtual Aumentada y Robótica, a cargo del doctor Miguel Ángel Padilla Castañeda, investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. A nombre de todos los que orgullosamente elaboramos en el Colegio de Sinaloa y de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, te damos la más cordial de las bienvenidas. Quiero recordarle a nuestra amable audiencia que además de la plataforma Zoom, estamos transmitiendo completamente en vivo y a todo color a través del Facebook. Y en forma diferida aparecerá esta intervención del doctor Padilla Castañeda en YouTube a partir del próximo lunes estará disponible para ustedes. A continuación les voy a presentar una síntesis curricular muy breve del doctor Miguel Ángel Padilla Castañeda. Él es doctor en Tecnologías de la Innovación y Robótica por la Escuela Superior San Anà de Pisa, Italia, y pertenece al Sistema de Investigadores Nacional Nivel 1. Es miembro del ICAT UNAM, donde actualmente es investigador asociado C, cofundador y coordinador del grupo de bioinstrumentación, así como miembro de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico, por sus siglas UIDT, del ICAT en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Sus intereses de investigación residen en imagenología y biomédica, visualización y simulación 3D, medicina y cirugía, robótica médica, sistemas ápticos e interacción humano-computadora, realidad virtual en medicina, biomecánica y bioseñales, y sistemas de asistencia médica y rehabilitación. De nueva cuenta, Miguel Ángel, a nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, de quienes orgullosamente elaboramos en el Colegio de Sinaloa, le damos la bienvenida. A nuestra amable audiencia quisiera solicitarles un favor, que ingresen con la imagen, el video apagado. Al final de la intervención de Miguel Ángel van a abrirse los chats tanto en Zoom como en Facebook para sus comentarios y preguntas. Miguel Ángel, sin más preámbulos, la palabra es tuya. Muy buenos días y gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ¿sí se ve la presentación? Sí, absolutamente sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, hoy gracias a su atenta invitación, decidí preparar un material en un área de investigación que nosotros trabajamos, que consideramos que es de interés general a nivel país y a nivel mundial, que tiene que ver con el desarrollo de simuladores médicos. Nosotros trabajamos en colaboración con varias instituciones de salud y esta foto engloba, creo, es muy representativa de lo que vamos a ir platicando. Esto es una foto de un simulador en neurocirugía robotizado y que a través de una simulación por realidad virtual, el médico puede ejecutar un procedimiento complejo para aprender el procedimiento sin necesidad de poner en riesgo a un paciente. Voy a platicar más a detalle de este tipo de aspectos. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué entendemos como un simulador médico? Bueno, pues es una especie de simulador como los que ustedes han escuchado de vuelo, ahora que la Fórmula 1 está muy de moda. Han escuchado que hay simuladores para entrenar a los pilotos, pues es más o menos lo mismo. Es una herramienta tecnológica que puede tener diferentes niveles de tecnología o de complejidad, que es complementaria a la formación del profesional de salud. Puede ser en diferentes áreas clínicas, desde enfermería, desde intervenciones rutinarias como el cateterismo, o hasta intervenciones más complejas como pueden ser cirugías de alta especialidad. Entonces son herramientas que permiten coadyuvar o ayudar o asistir al aprendizaje y al reforzamiento de habilidades muy especializadas que deben adquirir el personal médico para la atención de los pacientes. Me voy a concentrar fundamentalmente en cuestiones de aspectos quirúrgicos, donde pues se entiende que las habilidades que deben tener el personal deben ser muy altas, al tener
garantizar la seguridad de los pacientes. Entonces, bueno, hay diferentes, digamos, no es un área, digamos, nueva en el mundo, es un área que hay mucho interés, tanto por cuestiones de seguridad del paciente como por cuestiones de mercado, también es una cuestión interesante. Pero bueno, ¿qué tipo de simuladores hay? Lo que se trata es eh, proporcionar ambientes donde el personal médico pueda practicar de manera rutinaria tareas muy especializadas que pueden ser, por ejemplo, en esta fotografía de coordinación. Aquí se está simulando con un modelo, pues un maniquí, una emergencia, un traumatismo. Entonces los especialistas tienen que aprender a reaccionar de manera inmediata, tomar las mejores decisiones en un muy corto tiempo y desarrollar, por ejemplo, habilidades de toma de decisión, de coordinación, de liderazgo, de subordinación, etc. Pero estas, pues difícilmente se pueden adquirir pues, con un escenario real, con un paciente real. Lo mejor es que no ocurran este tipo de eventos. Sin embargo, pueden ocurrir. Entonces, la idea es proporcionar escenarios que permitan de manera artificial dar herramientas para que puedan practicar este tipo de intervenciones. Entonces hay varios modelos. Tradicionalmente existen o existían, todavía existen, pero van en desuso, los modelos biológicos, que son, bueno, pues los famosos modelos cadavéricos, incluso los modelos animales, en los cuales, pues, los especialistas realizan parte de una intervención. No es lo mismo que realizar una intervención con un ser humano, pero pues de alguna forma puede ser similar. Entonces ahí tradicionalmente se utilizaban, por ejemplo, especímenes de primates o pequeñas especies, o inclusive de granja de caninos, cerdos, pero pues hay muchos aspectos éticos de respeto a la vida, aspectos de seguridad sanitaria y aspectos de costos, e incluso aspectos legales. No es fácil adquirir cadáveres y menos en la situación, por ejemplo, que atraviesa nuestro país, donde hay muchas restricciones debido a la delincuencia y al reconocimiento de las víctimas. Entonces no es fácil y también mantener un cadáver en condiciones es también es extremadamente costoso. Entonces, hay muchas implicaciones legales. Entonces, estos van en desuso y hay que sustituirlos. Entonces, hay compañías, por ejemplo, esta es una compañía muy famosa que tiene incluso más de un siglo trabajando, que construye este tipo de simuladores robotizados, que son maniquíes, que tienen una serie de sensores y de sistemas electrónicos que permiten simular algunos aspectos fisiológicos de los pacientes, por ejemplo, la dilatación ocular, simula respiración, etcétera, ¿no? Hay otros como estos que son por computadora. Este es un trabajo nuestro en el cual se trata de reproducir una escena quirúrgica, en este caso de un abordaje neuroquirúrgico, y en el cual puedan entrenar o puedan realizar el abordaje los cirujanos, pero en un ambiente completamente computarizado, sin necesidad de entrenarse con pacientes necesariamente. Esto es muy importante porque se sabe, por lo menos antes del COVID, la tercera causa de muerte a nivel mundial es debido justamente a errores médicos. Y eso lo saben muy bien y está muy documentado. El personal de salud lo sabe. No es una cuestión que deba ocultarse, es una cuestión que está bien documentada y que se debe fundamentalmente a la toma de decisiones, en algún momento a situaciones de riesgo que llevan a desenlaces fatales o a consecuencias severas para los pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que se llama un paciente estandarizado, es un actor propiamente que está escenificando una situación clínica, por ejemplo. Se han usado actrices, para simular una situación de parto, por ejemplo, ¿no? Y que los obstetras y el personal, los residentes, los estudiantes de medicina puedan experimentar cómo sería una situación de parto, por ejemplo, de riesgo, pero no con una paciente, no poniendo en riesgo la paciente o la vida o durante una situación crítica, sino en un ambiente relajado, controlado, seguro, tanto para el paciente como para el propio personal médico. Y eso es muy importante porque ahora con la pandemia lo vimos. Muchos del personal tenía que hacer abordajes para intubamiento o diferentes abordajes de atención a los pacientes y no había una capacitación adecuada. Una de las consecuencias, pues, fue la
los aspectos de bioseguridad en el propio personal médico que tenía también propensión o riesgo de contagio, ¿no? Entonces es tanto protección para el personal como para los pacientes. Por ejemplo, a últimas fechas se están desarrollando este tipo de modelos muy interesantes que son específicos por pacientes, son impresos o son, digamos, fabricados mediante procesos de manufactura aditiva, y estos tienen la ventaja de que son anatómicamente muy fidedignos y son construidos a partir de imágenes o estudios de imagen clínicos de pacientes reales. Entonces, a diferencia de realizar abordajes con especímenes animales, estos sí son muy realistas anatómicamente. El problema es que no tienen propiedades similares de los tejidos y no tienen comportamiento fisiológico. No hay sangrado, no hay, por ejemplo, estas estructuras son rígidas, no se comporta como el tejido real. Entonces, tienen ciertas ventajas, pero también desventajas. Estos, por ejemplo, son simuladores completamente virtuales, que son relativamente complejos de desarrollar, pero son muy ricos porque son relativamente flexibles. Uno puede simular diferentes abordajes simplemente cambiando los módulos o las herramientas del software. El problema es que aquí no hay tangible, no hay un modelo, no hay un paciente como tal con quien interactuar. Y a veces es muy importante tener contacto físico con el paciente. Entonces hay otros simuladores que son híbridos que combinan tecnología informática con modelos físicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo un abordaje por realidad aumentada, donde lo que se está tratando de hacer es simular que el médico, a través de un visor, observa como si tuviera una visión, digamos, de rayos X al interior de un paciente, un cierto abordaje, y poder ubicar zonas de riesgo con mucho más precisión a como si lo estuviera viendo o como si lo estuviera abordando sin esta visión, digamos, transparente, ¿no? Bueno, este es un modelo, no es un paciente como tal, pero es un modelo que ilustra la idea. Hay otros, por ejemplo, como les decía, están estos maniquíes, pueden reproducir ciertos comportamientos básicos de los pacientes, y entonces a estos se les conoce como modelos de baja fidelidad. Son muy buenos para dar, por ejemplo, entrenar en este tipo de tareas de resucitación, por ejemplo, ¿no? Donde se requiere un realismo relativamente sencillo, pero suficiente. Hay unos de mediana fidelidad, por ejemplo, aquí ya vemos un simulador robotizado, donde tenemos un abordaje virtual, donde aquí se está haciendo una colicistectomía. Creo que lo dije bien, sí, o sea, se está removiendo la vesícula biliar de manera virtual, y con estos instrumentos que son reales, el personal realiza un abordaje lo más cercano a como lo haría con un paciente real. De hecho, hay muchos sistemas ya comerciales y son relativamente complejos y extremadamente costosos. Y bueno, en este caso, pues son modelos cadavéricos, pero plastificados. Hay compañías, por ejemplo, en Alemania, donde la legislación lo permite, uno puede donar su cadáver, lo preparan y lo plastifican y queda como un modelo. Y esas compañías los venden. Hay cuestiones legales y de seguridad sanitaria que impiden la importación, y los costos son extremadamente elevados. Entonces, estos, aunque existen, no son tan útiles, digamos. O sea, sería lo más ideal, sin embargo, hay muy poco acceso. Entonces, al día de hoy, a nivel mundial, incluso hay países donde está legislado, por ejemplo, en Japón, no es posible o se restringe a que el personal médico inexperto tenga cualquier contacto con un paciente si no ha pasado con horas de vuelo, digamos, ¿no? Entonces, ya es una tendencia a nivel mundial formar centros de simulación y acoplarlos, digamos, o irlos equipando con tecnología en este sentido, ¿no? El problema es que son muy caros, requiere una inversión muy alta, instalaciones sofisticadas, entonces hay una gran necesidad de desarrollo, y sobre todo en países como México, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de ventajas puede tener? Por ejemplo, aquí esta es una imagen de un desarrollo que nosotros hicimos muy sencillo. Es un paciente que es una condición que se llama dolor suicida. Son pacientes que tienen dolor del nervio trigémino que atraviesa por aquí, y lo único que tiene que hacer el neurólogo o el algólogo, es el especialista en tratamiento de dolor, es colocar un fármaco inyectándolo hasta el nervio. El problema es que lo tiene que hacer
o lo tiene que aprender a hacer con pacientes reales. Y son pacientes que, como el nombre lo dice, pues tienen dolor suicida. Entonces, aprender a hacer esta maniobra con pacientes es de muy alto riesgo, aunque sea una maniobra relativamente sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros construimos un modelo simulado muy sencillo en el cual podían practicar horas los médicos. Entonces, ¿qué puede tener como ventajas? Pues menor riesgo para el paciente, mayor disponibilidad, lo pueden hacer muchas veces, pueden hacer muchos experimentos ilimitados, controlados, ¿no? Aquí no hay un riesgo sanitario, incluso se podía entrenar al personal. A ver, antes de hacerlo, necesitas saber el protocolo de abordaje, el protocolo de limpieza, de higiene, de cómo colocar al paciente, etcétera, ¿no? Cosas que no puede tan fácil entrenarse con un paciente real, ¿no? Se pueden adaptar los casos a los más fáciles, más difíciles, se pueden sustituir materiales biológicos y no hay mayores restricciones éticas y políticas de salud porque no es material biológico, no hay un riesgo sanitario de contagio, no hay un riesgo de muerte para el paciente, ¿no? Entonces, obviamente nunca vamos a sustituir el entrenamiento con pacientes, pero van a ser herramientas, al menos en las fases preliminares de capacitación para el personal, para que una vez que se enfrenten al primer paciente, lo puedan hacer con mayor confianza y mayor conocimiento de las técnicas. Entonces, no veo por qué, ok. Ya entrando más a detalle, nosotros hemos trabajado desde hace un tiempo, por ejemplo, en la neurocirugía. Aquí tenemos un ejemplo, este es un escenario de una cirugía real. Es una cirugía de microcirugía, bueno, es un procedimiento de microcirugía cerebral. Aquí tienen al médico, al cirujano, que observa a través de un microscopio el sitio quirúrgico donde va a abordar. En este caso, se hace una pequeña abertura craneal, una craniotomía, y lo que se trata es de hacer una cirugía que se llama reparación de aneurismas, que es un aneurisma, pues es una malformación que se da en las vascularidades que puede reventarse y causa lo que ustedes comúnmente conocen como derrame cerebral o evento cerebral vascular. Esas cirugías son de muy alto riesgo porque se hacen a través de un microscopio y el área de trabajo es muy pequeña. El médico ve esta visión a través del microscopio, pero estas son unos pocos centímetros. El área son unos pocos centímetros cuadrados o, bueno, cúbicos. Entonces, los movimientos deben ser muy cuidadosos en un área muy pequeña y cuidando de no dañar zonas aledañas de alto riesgo, como pueden ser los nervios ópticos o vascularidades que puedan romperse durante el procedimiento. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema robotizado por realidad virtual donde la idea es que puedan aprender los médicos, por ejemplo, teniendo un modelo del paciente como este, a colocar el clip en la zona de bajo riesgo, que puede ser la base del aneurisma, porque si hacen una maniobra tocando por error, por ejemplo, el domo, debido a las altas cargas mecánicas o al alto estrés al que está sometido el aneurisma, puede reventarse y causar una hemorragia y entonces causar una complicación muy severa durante la cirugía. Entonces son tareas muy complicadas de realizar. De hecho, la cirugía dura medio 4 horas, pero la fase más de riesgo, que es colocar ubicar el clip, ubicar el aneurisma, es una tarea muy complicada. Después, la colocación del clip en realidad son unos pocos minutos, pero el llegar al punto donde está el aneurisma sin dañar al paciente, esa es la tarea complicada. Entonces, aquí ven un ejemplo de un sistema robotizado, realidad virtual, que es la foto que les ponía. Es un ejemplo típico. Lo que tiene aquí es una simulación por realidad virtual donde se ve, digamos, el cerebro del paciente. No, esto no es es un modelo virtual que se fue construido a partir de un modelo de un paciente real o de un estudio de imagen de un paciente real. Y está integrado con robots, en este caso son los robots comerciales, que se conocen como interfaces ápticas porque dan la sensación del tacto. Entonces, mientras el cirujano está haciendo el abordaje quirúrgico, ve en el casco de la realidad virtual una visión muy similar a como la vería en el microscopio y al mismo tiempo tener la sensación táctil de estar manipulando con los instrumentos quirúrgicos el tejido. Esto está integrado, por ejemplo, en un
en una estación de trabajo ergonómica. Nosotros estudiamos la posición natural en la cual opera el cirujano y entonces se desarrolló esta, vamos a decir, este mueble, esta consola, donde las dimensiones, la colocación del robot, la colocación del modelo del paciente, e incluso el instrumento que está impreso por el instrumento, este es un instrumento de fijación que fija al paciente, reproduce lo más posible el escenario que se da en una cirugía. Obviamente, pues no tenemos todo el quirófano, pero sí los elementos básicos, ¿no? A este le llamamos VAXIM, nuestro primer desarrollo, VAXIM Microsurgery, y de ahí empezamos a evolucionar. Este tipo de sistemas existen comercialmente, son de elevado costo, muy elevado costo, entonces es una necesidad nacional que tengamos la capacidad de desarrollarlos, porque no existen el día de hoy en México los presupuestos necesarios para poder cubrir todas las necesidades a lo largo y ancho del país. Y por otro lado, pues son oportunidades de desarrollo que pueden generar oportunidades de desarrollo tecnológico nacional y, ¿por qué no, empleos, digamos, ¿no? Bueno, el concepto es un paciente típico, se le somete a un estudio de imagenología como este, que es una resonancia magnética, y a partir de ahí, con técnicas de algoritmos de procesamiento de imágenes, se hace una segmentación, es decir, se identifican las zonas de interés en el tejido y después, con algoritmos, se hace una reconstrucción tridimensional. Entonces, lo que ustedes aquí ven no es un modelo artístico como las películas de animación, sino es un modelo de un paciente. Ese modelo del paciente se adapta o se incorpora con modelos matemáticos de simulación de tejidos o de biomecánica de tejidos, que son los que van a simular durante la cirugía el comportamiento elástico o deformable del tejido, de tal forma que vamos a poder reproducir con cierta fidelidad ciertos aspectos del abordaje. Aquí tenemos un video, aquí es el estudio de un paciente, me lo salté, perdón. Este es el estudio tradicional, de ahí hacemos el modelado, esa es parte de la cirugía. Como estamos viendo aquí, las oportunidades de aprendizaje para los recientes son muy escasas porque son cirugías de alto riesgo. Esto es lo que hace el especialista y esto es lo que podría hacer de manera simulada en este tipo de instrumentos. Aquí tenemos el modelo biomecánico del tejido cerebral que nos va a permitir simular la interacción con el instrumental quirúrgico. Este es el modelo que tiene que operar, digamos, de manera virtual. Y esto ya es como está integrado en la estación de trabajo. Entonces, esto lo podría hacer miles de veces con casos cada vez más complicados. Por ejemplo, con aneurismas más profundos, más grandes, más difíciles de acceder. Y se podrían evaluar la capacidad del cirujano durante las horas de vuelo, digamos, cuáles han sido su aprendizaje, si ha progresado en el control de las herramientas, en la ubicación espacial, por ejemplo, aquí en colocar bien el aneurisma, el clip en el aneurisma, si lo coloca en la posición adecuada, etc. Entonces aquí ven otra imagen. Entonces, mientras el cirujano está operando de manera habitual, está sintiendo el tejido y está colocado casi de manera pues muy similar a como lo haría con un paciente, de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué puede tener esto como ventaja? Les digo, este tipo de cirugías son de muy alto riesgo, entonces antes de que los cirujanos novatos se enfrenten con el primer caso, bueno, pues por lo menos tener un aprendizaje previo antes del primer contacto, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Este tipo de sistemas pueden dar información muy importante. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo los patrones de movimiento con las herramientas quirúrgicas de un experto y de un novato. Y visualmente ven que hay muchas diferencias. Por ejemplo, aquí son los desplazamientos en el tejido que realizó el experto con respecto a los novatos y también pueden ver muchas diferencias. Entonces, al día de hoy hay una tendencia también a desarrollar, por ejemplo, métodos de inteligencia artificial que con esta información que dan los sistemas, poder categorizar, por ejemplo, en qué nivel de aprendizaje está el médico, ¿no? Si está en un nivel todavía muy novato, si ya está en un nivel intermedio o avanzado, e irle dando casos cada vez más complicados, ¿no? Es parte de lo que
la investigación que se está realizando. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo para cirugía de tumores. Es muy similar. Aquí lo que tenemos es una estación de trabajo ya más sencilla, pero aquí está visualizando en 3D el modelo del paciente que se obtuvo a través de un paciente real. Estas son las imágenes de resonancia magnética y el tumor de un paciente real, y con algoritmos de inteligencia artificial se hizo esta reconstrucción tridimensional, que es la que luego ustedes ven aquí. Y aquí lo que está haciendo el médico es hacer una operación de resección de tumores. ¿Qué ventajas puede tener aquí? Pues el médico puede equivocarse, puede empezar a resecar empezar a resecar tejido sano en lugar de tumor, o dejar residuos de tumor. Y todo eso lo tiene que aprender. Entonces podría aprenderlo con horas de vuelo, digamos, o horas de simulación en este tipo de equipos, y irle dando cada vez casos más complejos, ¿no? Aquí ustedes ven dos imágenes porque en realidad en el casco lo está viendo en estereovisión, en 3 dimensiones. Y él está sintiendo que esto es tumor, y cuando toca el tejido sano lo siente de manera diferenciada, como lo sentiría en una cirugía real. Este caso es más sencillo y este me gusta porque no todo tiene que ser hiper sofisticado. Otras alternativas son, por ejemplo, se pueden generar modelos tridimensionales. Aquí lo que se hizo fue, se preparó un curso en el cual el médico enseña la anatomía. Era una sala virtual donde los asistentes podían ver en 3D esta proyección, y iba navegando el médico y les iba diciendo las zonas de abordaje, las zonas de riesgo, la anatomía que tenían que aprender previo al abordaje. Y luego con un modelo ya muy sencillo, como les digo, este es un maniquí muy sencillo, prácticamente es un modelo impreso con un material que simula la piel, pues tiene que insertar la aguja. Y en este caso es un sistema súper sencillo, porque lo único que hace es que cuando toca el nervio se prende un foquito verde que le dice que lo hizo bien. Cuando toca, por ejemplo, una arteria simulada con un cable, se prende un foquito rojo, quiere decir que lo hizo mal. Les puedo decir que esto es súper efectivo. Este doctor, por ejemplo, recuerdo la primera vez que lo hizo, estaba sudando, el profesor le iba diciendo cómo que tenía que hacerlo, y tardaba hasta media hora para colocar la aguja, digamos, con el fármaco simulado en el paciente. Después de 3 semanas de entrenamiento, lo hacía en la primera maniobra, en 1 minuto lo realizaba, pero lo aprendió con un modelo, sin poner en riesgo a ningún paciente. Entonces, aquí hay muchas oportunidades de desarrollo, incluso de tecnología relativamente sencilla. Lo interesante es aquí hacer sinergia con los especialistas y enfocarse en las necesidades de ellos, ¿no? Bueno, ¿para qué otras cosas puede servir? Por ejemplo, al día de hoy hay sistemas de navegación. Estos sistemas son como un GPS, donde tienes un mapa del paciente y tienes unas cámaras que te dicen, como Google Maps, dónde estás operando o dónde está la herramienta quirúrgica dentro del paciente. Estos son muy buenos, sin embargo, también hay que aprender a utilizarlos. Entonces, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, otros aspectos como realidad aumentada. En este caso es una simulación de ventriculostomía. Lo que hay que hacer es meter un catéter en el cráneo, típicamente son niños, que hay que descomprimir estos ventrículos porque estos son los que causan hidrocefalia. Que son tareas muy sencillas que se tienen que realizar, pero se tienen que realizar rutinariamente y pueden poner en riesgo la vida de los pacientes, y son las primeras maniobras que tienen que aprender los novatos. Entonces sí hay un riesgo. Entonces, ese tipo de sistemas son diferentes. Aquí es un sistema que integra realidad aumentada, y la idea es que con el modelo del paciente poderles dar una herramienta en la cual puedan practicar la punción y ver con una ayuda visual, como lo están viendo aquí, dónde están las zonas de interés. Por ejemplo, aquí, si ven aquí, está insertando el catéter, pero le estamos dando una guía visual de cuál es la angulación y cómo tiene que hacer la trayectoria y hasta dónde tiene que llegar, y eso es lo que tiene que aprender para cuando lo haga con el paciente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el escenario. Estos sistemas son sistemas de navegación porque tienen cámaras que lo que hacen es ubicar espacialmente toda la escena, los elementos de la escena, tanto el paciente como las herramientas quirúrgicas, y para eso ven ustedes estas pequeñas esferas. Lo que se hacen aquí son utilizar algoritmos de computación o de computer vision, de computación visual, que ubican la posición espacial de toda la escena con respecto a un sistema de referencia único. Entonces es como un Google Maps muy preciso que me dice dónde estoy.
Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, aquí hicimos el entrenamiento de 50, tanto novatos como expertos, y probamos qué pasaba si hacían el ejercicio con el modelo repetidas veces. Y encontramos aquí, por ejemplo, que el error espacial de llegar a la zona donde deben de hacerlo mejora sustancialmente para todos, expertos, novatos, residentes avanzados, cuando han recibido un entrenamiento de este tipo. Entonces, estas son buenas noticias porque son sistemas que podemos desarrollar para el bien de los pacientes. Por ejemplo, aquí, estos son resultados. Estas tres imágenes, el número 1, 2, 3 y 5, son vistas laterales de cómo se distribuyeron la colocación del catéter de todos los participantes antes del entrenamiento y después. Y si se fijan, este es el punto rojo, es a donde tenían que llegar. Pero esto lo hicieron a ciegas después de recibir el entrenamiento. Entonces, se ve cómo mejoraron. Aquí hay más dispersión y aquí ya es muy cercano a donde tienen que llegar. Y aquí, por ejemplo, observamos, lo ideal es que lleguen al tercer ventrículo. Entonces, antes del entrenamiento, solo el 38% llegaba al tercer ventrículo. Después del entrenamiento, casi el 60%. Y de ese porcentaje, solo el 8% de las punciones fueron de riesgo, el 92% fueron de éxito. Cuando aquí, de este 36%, antes del entrenamiento, hubo un 17% de riesgo. Entonces aquí se bajó mucho el riesgo con una simulación. Entonces, esto nos demuestra que usando este tipo de herramientas podríamos entrenar por semanas a los neurocirujanos antes de tener que abordar el primer caso. Aquí vemos, por ejemplo, otro ejemplo, es una navegación endoscópica. Aquí lo que está haciendo el software es, con un color, si se pone en rojo es que se está desviando de la ruta, digamos, de la trayectoria ideal, y tiene que encontrar la trayectoria ideal antes de insertar. Una vez que la ubica, inserta directamente en la trayectoria ideal para no poner en riesgo zonas de riesgo, de alto riesgo en el cerebro, y solo atravesar por zonas de relativamente bajo riesgo. Entonces, y al mismo tiempo está sintiendo, el robot le está restringiendo el movimiento. Una vez que encuentra la trayectoria ideal, el robot ya no lo deja desviarse de esa trayectoria. Ahí va, ya la está encontrando. Ya la está insertando. Y en un momento va a llegar a la zona donde debe llegar al target, que en este caso es un foramen de Monroe. Y esto lo puede hacer N veces, lo puede hacer N veces. Una vez que aprende a realizar en la computadora este tipo de abordajes de endoscopía, pues entonces ya lo podría hacer en un paciente real, pero con mucho más experiencia, porque este tipo de tareas también son de alto riesgo. Y en fin, ¿no? Por ejemplo, este es otro caso, porque se me está acabando el tiempo para que haya tipo de preguntas. En ortopedia hay una tendencia a hacer modelos impresos. Entonces, al día de hoy, por ejemplo, de un estudio de un paciente, por ejemplo, es una columna, se puede extraer un modelo virtual, ese modelo se puede imprimir y ese modelo puede ser muy valioso para que los médicos puedan hacer, por ejemplo, en este caso hicieron la cirugía directamente, hicieron la colocación de los, en este caso, tornillos directamente en el modelo, pues para estimar, tener una planeación mayor antes de operar al paciente, pero sabiendo la anatomía de a lo que se van a enfrentar, ¿no? Y prever posibles riesgos. Y aquí lo que ven es un software de realidad aumentada en el cual le estamos dando el entrenamiento, pero le estamos guiando a través de una transparencia cuáles son las trayectorias adecuadas, cuáles son los puntos de riesgo, cuáles son los puntos donde debe llegar, porque si no lo hace adecuadamente, en lugar de colocar el tornillo en la vértebra, puede atravesar hasta la médula y causar la muerte, o las arterias, ¿no? Ahorita les pongo un video. Eso es lo que ve el médico. Es un símil, un simulador de un paciente. Esto está relleno de espuma. Y adentro están las vértebras. Y todo está perfectamente ubicado espacialmente para que en la simulación coincida todo. Y entonces les digo, es una especie de GPS en el cual se va guiando al médico a cómo debe aprender a meter el catéter para después colocar la guía y después hacer el taladrado y la colocación del tornillo, pero sin pasarse o sin desviarse de la zona de riesgo. De hecho, ahí está haciendo la incisión, pero lo está haciendo sobre el modelo. Aquí ya lo colocó. Esto lo que ven es ya el catéter colocado. O sea, lo que están viendo es una imagen virtual. O sea, no, esto lo ve en la pantalla. Aquí, si ven no se ve la cara, pero el médico está viendo al monitor, se está guiando con el monitor.
y con estos planos que son de un paciente real. Entonces, ahí ya lo colocó. Ahí ya, eso es como deben aprender a colocarlo, ¿no? De otra forma, pues tienen que aprender a hacerlo a ciegas, ¿no? O con otro tipo de ayudas que complica la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que se pueden ir haciendo. Se puede hacer, por ejemplo, cosas sencillas como hacer visualizaciones en cascos de realidad virtual, y estos son muy buenos porque pueden tener diferentes puntos de vista anatómicos los especialistas, y entonces evaluar, por ejemplo, si hay una anatomía muy deformada, una patología que no pueden ubicar en las imágenes tan fácilmente, o que in situ dentro del paciente no lo pueden visualizar, pero lo pueden visualizar en 3D de manera previa y darse una idea de a qué se van a enfrentar. Creo que ya se me acabó el tiempo, tengo más material, pero si no hay preguntas, o puedo seguir platicando como me indiquen. Miguel Ángel, bueno, vamos a avanzar un poquito en nuestra amable audiencia. Tu conferencia está increíblemente interesante. ¿Podrías durar 5 minutos más, por favor? Tu material Sí, da para 5 minutos más. perfecto. Y luego Entonces, pasamos a las preguntas. Gracias. sí. Por ejemplo, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, este no es un robot nuestro, es un robot muy famoso de un laboratorio en la Universidad de Tokio. Eh, eh, el desarrollo de este tipo de dispositivos necesita fases de evaluación. Y la evaluación implica hacer pruebas primero con modelos simulados, como hemos visto, con maniquíes, después pasar a fase de cirugías con animales, y hasta el último con cadáveres, bueno, y luego de cadáveres ya con pacientes. O sea, por eso son años de desarrollo. Bueno, pero hay alternativas. Nosotros aquí colaboramos con ellos e hicimos una simulación robotizada. Lo que estábamos aquí simulando, que se ve muy sencillo en esta pantalla, es una simulación robotizada de un adenoma cerebral, y se está simulando una cirugía robótica a través de la nariz. Esto se llama cirugía transesfenoidal, pero se está simulando el control del robot. Entonces lo que hicimos fue controlar diferentes esquemas del robot, de tal forma de probar diferentes niveles de precisión del robot para evaluar qué tanto podía ser eficiente o no pues el algoritmo de control, digamos, pero no en un cadáver, sino en un modelo más económico simulado. Y entonces lo que demostramos, por ejemplo, fue aquí que con un cierto algoritmo de control, lo que queríamos era evitar que removieran tejido tumoral, maximizar el tejido tumoral removido y minimizar el tejido sano. Entonces lo que aquí vemos es una condición del robot, y esta es la condición que queríamos probar con el robot, en la cual se ve que la proporción entre tejido sano y tejido tumoral es muy baja, es decir, removió mucho tumor, pero no removió nada de tejido sano. Entonces, esto fue posible deducir que si se le implementaban algunos mecanismos de automatización o de control al robot, podía minimizar el riesgo al paciente, pero de manera simulada, sin necesidad de haber operado a un animal, digamos, ¿no? Obviamente no vamos a ahorrar esa fase, pero la vamos a optimizar. O podemos dar herramientas de prueba y error, digamos, económicas, que no tienen implicaciones de salud de un ser vivo, ¿no? Al menos en la fase del desarrollo del dispositivo, ¿no? Ya para terminar, otras cosas que pueden servir, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas, pero son cosas que nos interesan. Por ejemplo, en la navegación quirúrgica, yo les decía, les da un mapa. Estos navegadores, como estos que les platiqué, dan un mapa, como un Google Maps. El problema es que asumen, ubican el tumor espacialmente y te dan las coordenadas X, Y, Z del tumor. El problema es que asumen que es rígido el tumor. Pero el problema es que cuando se hace la abertura craneal, hay un fenómeno que se llama brain shift, que es que el tejido se desplaza por la hemodinamia del corazón, por otros fenómenos, la presión intracraneal, etcétera, y entonces el tumor se desplaza, y entonces el plan quirúrgico con el navegador ya no coincide. Entonces, se pueden hacer simuladores que traten de estimar la posición o cómo se desplazó el tumor. La otra es que esto lo ve en la imagen, pero el borde del tumor es muy difícil de ubicar en la cirugía, porque ya es muy complicado distinguir qué es tumor y qué es tejido sano. Entonces, si el cirujano termina la cirugía
pero deja tejidos tumoral que no ubicó, va a volver a crecer. Pero por otro lado, si reseca de más, pues puede empezar a resecar tejido sano en zonas de alto riesgo o de funciones cerebrales vitales. Entonces, ese es un problema típico muy serio. Entonces, ya para terminar, nosotros estamos trabajando, es un proyecto que nos va a llevar años, pero en hacer un navegador quirúrgico multiespectral. ¿Qué quiere decir? La idea es incorporar cámaras como estas que con marcadores ópticos identifiquen, por ejemplo, los bordes del tumor que a simple vista no se pueden ver. Y entonces la idea es tener marcadores ópticos para con realidad aumentada pueda, por ejemplo, el médico ubicar de manera óptica dónde está el tumor a través de ciertas propiedades de fluorescencia de los tejidos. Y entonces tener un navegador que haga dos cosas. Por un lado, me permita corregir la posición del tumor, y por otro lado, identificar los bordes. Pero para hacer todo eso, ¿cómo lo hacemos? No podemos trabajar con un paciente, tenemos que hacer un modelo de simulación. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo son construir modelos de simulación con realidad aumentada para simular un navegador que nos permita desarrollar esta técnica. Y ya estamos haciendo modelos impresos en 3D y desarrollando geles específicos que tengan propiedades tanto ópticas como mecánicas para que el tejido del cerebro se comporte elásticamente de manera muy precisa como se comportaría el tejido real, y entonces podamos estimar cuánto se desplazó el tumor de manera precisa, y por otro lado podemos identificar los bordes del tumor de manera también precisa y no le digamos al médico que ahí hay tumor donde no hay tumor. Entonces lo que estamos haciendo es hacer este tipo de modelos de simulación con geles, con materiales orgánicos, con gelatinas y materiales de impresión, haciendo pruebas ópticas de laboratorio y haciendo pruebas mecánicas de laboratorio para poder sintetizar tejidos, digamos, artificiales con geles, que sean muy similares al tejido cerebral, y entonces tener, digamos, bancos de prueba para poder desarrollar este tipo de navegadores quirúrgicos. Entonces, hay muchas posibilidades al día de hoy. Se pueden hacer modelos 3D, modelos impresos, modelos con navegación, modelos completamente virtuales, modelos con geles, con materiales orgánicos, gelatinas, etc. Entonces, las posibilidades hay muchas. Y las necesidades en el país y a nivel mundial pues son muy, muy grandes. Entonces, no, es un poquito de lo que les quería platicar. No sé si tengan preguntas y si no, bueno, ahí tienen mi contacto. Con gusto, si tienen alguna duda por correo también trataré de resolverla. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? A Claro. nuestra amable audiencia, generalmente bloqueamos el video porque hemos tenido algunas experiencias que no son convenientes, pero Guadalupe nos está escuchando. Veo que hay alguien de la Universidad Politécnica de Sinaloa, del OPSIN, que quiere hacerte una pregunta y yo creo que sería mejor que te lo hiciera directamente. Miguel Ángel, ¿podría abrirle el micrófono, por favor? Ahí no sé si me alcanzan a Sí, escuchar. sí, sí. Sí, sí. Adelante. Ok, muy bien. Excelente ponencia, doctor Miguel Ángel Padilla, muy ilustrativa y bueno, estamos nosotros asociados al área de biomédica, entonces tenemos alguna cierta injerencia en el campo que usted maneja. Sí, muchas gracias. Con relación a la pregunta que yo tengo es la siguiente. Estos ambientes tecnológicos obviamente ayudan al médico a adquirir experiencia, técnicas, precisión en todos sus métodos y procesos quirúrgicos. Sin embargo, con relación a los ambientes simulados, cuando el médico pasa un entrenamiento en estos sistemas virtuales y que es entrenado ampliamente con horas prácticas en estas técnicas, ¿qué tan complicado es el proceso de cambio o de adaptación hacia ambientes reales? Porque se acostumbran Sí, a eso. sí, bueno, gracias por la pregunta. Hay dos cosas importantes. Una, si el sistema no está bien diseñado, en efecto puede tener fallas, o sea, bueno, ¿cómo se dice? Influir. Y entonces el aprendiz puede tener, por ejemplo, si la sensación táctil no es adecuada, entonces puede aprender que esa es la sensación correcta y pensar que eso es lo mismo que puede hacer con un paciente. Entonces son cosas que se tienen que cuidar de manera adecuada porque
no podemos dar un entrenamiento desviado. Entonces, esa es una cosa importante. La otra, simular toda la realidad es imposible. Entonces, no se va a sustituir nunca al paciente. No se trata de sustituir nunca al maestro, porque el aprendizaje siempre es, de manera tradicional, maestro-alumno, es el experto que lleva más de 100 cirugías al alumno. Eso nunca se va a sustituir. Pero al menos, por ejemplo, que ya tengan una mayor experiencia de coordinación visoespacial, de control de las herramientas, de la anatomía, de reconocer cuándo es un tumor táctilmente, cuando no, que sepa que si hace un exceso de fuerza puede romper el tejido. Entonces, nunca va a sustituir. Digamos que solo se va a insertar en el loop, en el ciclo actual de la currícula de educación, se va a insertar este módulo. No se va a sustituir nunca ningún otro módulo. Pero son preguntas, digo, todavía abiertas, porque, por ejemplo, un cirujano experto internacionalmente en microcirugía tendría que tener mínimo 100, y sin embargo se gradúan con 30. Y un experto graduado, pues ya egresa de una hospital escuela, un instituto escuela, y tiene que ejercer, ¿no? Entonces, todavía es experto, pero no es el experto de las cirugías, ¿no? Es que ellos pueden abrirlo. Sí. Entonces, Así como ellos. nunca vamos a sustituir al paciente ni al maestro, pero se trata de dar herramientas. Porque además no podemos simular todo, ¿eh? O sea, es extremadamente complicado, o sea, es muy difícil. O sea, hay que enfocarse en las cosas muy específicas, ¿no? Las más necesarias, ¿no? Y de aquí me surge otra pregunta. Ahora a un médico experto en cirugía, el pasar nuevamente ahora de esa fase práctica hacia la fase virtual o simulada, porque hay equipos de operación, por ejemplo, el Da Vinci, en el cual ellos están acostumbrados a la parte de ambientes reales y nuevamente pasar a esa fase virtual, también cómo está ese proceso de cambio. Sí, de hecho hay varias implicaciones. Por ejemplo, en el caso del Da Vinci, no estoy muy enterado del costo exacto, pero sí tengo nociones. Que es carísimo el Da Vinci, pero el simulador para aprender es igual de costoso. Es igual, porque en efecto, o sea, antes de poder aprender a usar el Da Vinci, hay que aprender, hay que entrenarse, y los entrena uno en un simulador. Entonces, la otra opción, pero ahí hay muchas cuestiones complejas de resolver aún, es que pudieran ser de planeación, no solo de entrenamiento. Entonces llega un caso nuevo, una semana antes, se le toma el estudio de radiología al paciente, se carga en el simulador, y yo hago el abordaje y me doy una idea. Eso es a donde quisiéramos llegar. Donde está más cerca de suceder eso es en ortopedia, porque en ortopedia, como son estructuras rígidas, es más preciso. Como no hay tejido deformable, el tejido deformable es muy complicado, porque los modelos matemáticos no son tan precisos. O sea, la biomecánica es muy compleja. En el caso de ortopedia es ya más fácil. Entonces, yo creo que hacia ahí va, por lo menos en ortopedia es donde empieza. Hacer el abordaje virtual o incluso virtual y luego imprimirlo y luego hacerlo con la pieza impresa y luego ya con el paciente. Yo creo que va por ahí. La otra es, por ejemplo, observamos en cosas muy sencillas, en el de la colocación del catéter a nivel craneal, vimos en nuestros experimentos que quienes peor desempeño tenían eran los expertos, pero los mayores, los más grandes, que eran los que ya no practican. Entonces, para ellos mismos, o porque van perdiendo por la edad sensibilidad, o bueno, porque ya están más enfocados a trabajo de oficina, no sé, van perdiendo. Entonces puede ser un gimnasio, vamos a decirlo así, para continuar la educación continua, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, al contrario. Pues muchas gracias por la pregunta. A mí me preguntan por chat que cómo se logran financiar. Esa es una pregunta difícil. ¿Cómo se logran? Muchas gracias por el comentario y por la felicitación. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, antes del financiamiento, quisiera decir que todo esto lo desarrollan los alumnos. Nosotros somos más bien como los facilitadores que, bueno, somos los orientan, ¿no? Los tutores, ¿no? Como
Realmente todo esto se da gracias al trabajo entusiasta de alumnos, muchas ganas de ingeniería. Tenemos artistas del área de artes, de escultores, de diseño industrial y de muchas áreas de ingeniería. Entonces, sin ellos, esto no se podría hacer. Entonces, lo más difícil, es muy difícil conseguir dinero, pero lo más difícil, lo que más vale es el personal humano. Porque se pueden hacer cosas muy sofisticadas, muy caras, o cosas muy sencillas, pero que sean útiles. El dinero es importante, pero lo más importante son los estudiantes, el capital humano. No quisiera decir capital humano, las personas. Ahora, financiarlo sí es complicado, pero pues es así en todo el país, ¿no? El financiamiento no estamos en los países donde fluyen los recursos. Sin embargo, eso no es un impedimento. Entonces, bueno, pues ¿cómo se hace? Nosotros hemos tenido financiamiento, por ejemplo, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, del CONACYT y pues de nuestra propia universidad, que son apoyos con proyectos internos que no tienen mucho financiamiento, pero nos permiten desarrollar. Entonces, en lugar de pensar en comprar equipo costosísimo para armar un laboratorio, pues nosotros desarrollamos las cosas, ¿no? Yo creo que eso es una buena, al menos si somos ingenieros, es una buena forma de pensar. En lugar de pensar en elefantes blancos, pensemos en hacer cosas, creo. Gracias, Miguel Ángel. Tenemos a Macaria en Zoom. Macaria, tenemos sus preguntas impresas, pero no sé si usted quiere hacerlas personalmente al doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, el doctor Miguel Gracias. Ángel, me da un gusto escucharlo y sí es motivante para las instituciones que estamos haciendo desarrollos. En nuestro caso estamos en una escuela de ingeniería desarrollando igual recursos en realidad virtual para el sector automotriz y se me hizo muy llamativa su charla porque finalmente el sector médico también es amplísimo. Y pues como usted bien lo comenta, ¿no? O sea, los chicos son los que finalmente sacan a flote todo esto Sí. y iniciando con nuestros propios recursos. Me llamaba la atención, yo quería preguntarle para la parte de virtual, veía que usaba algunos lentes tipo Oculus, pero para la parte de aumentada, ¿qué tipo de gafas están utilizando? Me gustaría hablar un poquito más de esa parte un poco más Sí, técnica y también ahorita en su respuesta, ¿no? Decía, tiene artistas, tiene escultores, obviamente ingenieros industriales. Para este modelado biológico, pues, ¿qué tipo de software de diseño se utiliza? Muchas ajá, gracias. sí. La primera pregunta, bueno, me voy a seguir la otra. En cuanto al software, pues hay niveles, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas que hemos hecho, hay un software que se llama 3D Slicer, que es un software que se usa mucho en la comunidad de cirugía asistida por computador y es como una especie de editor, pero la diferencia es que no es un Photoshop, tiene muchos de los algoritmos de procesamiento de imágenes y de reconstrucción ya implementados. Entonces, con eso se pueden hacer modelos, digamos, a mano, ¿no? Muchos de los que hemos hecho para los simuladores son a mano. Sí nos han dicho, oye, ya tenemos el simulador, pero quisiera yo cargar un caso nuevo. Entonces, ahí ya no funciona tanto eso. Entonces hay que entrar en automatización, en el procesamiento de imágenes, algoritmos pues esto que está ahorita muy de moda, deep learning. O sea, hay que automatizar esa fase. Es una fase crítica, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, hay software de edición de mallas también que se usa mucho. Hay uno que se llama 3D, bueno, 3D Slicers de imágenes, MeshLab es uno, pero bueno, todo eso se puede desarrollar en Python, en C++, en fin, hay muchas herramientas. Este, la otra era sobre Las gafas, los lentes para los realidad lentes. aumentada. Sí, como no tenemos muchos recursos, no tenemos los lentes, que cuestan como los HoloLens, como 100,000 pesos. En el video que les mostré un poquito tramposo, ese lo hicimos porque el desarrollo lo hicimos en colaboración con un grupo en Italia que ellos sí los tienen. Entonces, nosotros no. Pero, además, esos lentes comerciales, espero que no me esté escuchando alguien de Microsoft, pero una cosa es lo que se ve comercialmente y te incita a comprarlos, y otra cosa es la utilidad real. En el caso de cirugía, esos lentes tienen un campo de visión muy pequeño. Entonces, aunque no son realmente muy adecuados para realmente aplicaciones quirúrgicas por el campo de visión que tienen. Son buenos, como el ejemplo que yo podía, donde ves flotando la escena, entonces tú puedes hacer una visualización. Lo que nosotros, por ejemplo, hipotetizamos es en un escenario quirúrgico real donde el médico tiene que tener el control de la escena, pero a la vez quiere ver el modelo virtual sin perder contacto
sin tener que tocar el teclado, quitarse los guantes, etcétera. Bueno, podría ser interesante tener los lentes y si tiene duda, va y ve el modelo y lo gira, etcétera, y ya regresa y no pierde la visión. Eso podría ser interesante, pero le serviría como para visualizar flotando los modelos, pero no tanto como para ver dentro del paciente, porque tiene un campo de visión muy pequeño. Entonces hay muchos grupos que están desarrollando lentes de realidad aumentada, pues digamos ya propietarios, ya muy específicos para cirugía. Para nosotros lo que hemos hecho es con el Oculus y montarle cámaras de RGB, hay por ejemplo cámaras comerciales, hay unas de Intel que venden RealSense, hay varias que son como Kinects muy pequeñitos y están muy interesantes. Las montamos nosotros, pero hay que hacer todo a mano. Todo el ciclo de todo el flujo de la imagen, mandarla al casco. Entonces, pues, no gastas en hardware, pero pues gastas en software y, vamos, al final de cuentas pagas una, ¿no? Que es el desarrollo. Y la alineación, sobre todo la alineación, no es tan fácil, ¿no? La alineación, que todo está bien alineado, son cosas que no son tan sencillas, pero bueno, eso es lo que trabajamos. Pero puede ser hasta en la pantalla, o sea, hay cirugías que son endoscópicas que no tienen que ser así, entonces pues, lo ve en la pantalla, pero nada más que con la transparencia. Gracias. Sí, en la industria automotriz hay muchas aplicaciones de esto. Muchas, muchas. Bueno, en la industria en general, ¿no? En virtual prototyping y rapid prototyping. Miguel Ángel, preguntan si estos simuladores 3D, estas caretas, tienen algún efecto en el equilibrio del usuario, si no lo han estudiado. Sí, sí podrían tener, porque a veces tienen latencia, entonces tienen retardo. Entonces el retardo, cuando tú giras y la visión no gira a la misma velocidad que tú, sí puedes empezar a tener confusión vestibular. Pero hay que entender otra cosa. Esto no es un videojuego, ¿no? Donde estás agarrando una pistola. Aquí la gente está concentrada en una tarea, entonces no nos han dicho que haya mareo. La molestia es el enfoque, porque luego tienes los lentes o luego no les queda bien. Esa es realmente la molestia, pero bueno, sí, para hay otras aplicaciones donde sí puede generar. Lo que genera más es como, bueno, yo lo he observado, está como la gran expectativa y es como decir, wow, la eureka, ¿no? Lo ven por primera vez los médicos y dicen, wow, yo quiero, voy a hacer una planación, pero la reacción inmediata siguiente es tratar de tocarlo y no lo pueden tocar. Y entonces la decepción de no poderlo tocar es muy grande. Entonces hay que seguir trabajando en esa fase. O sea, no solo visualizar, sino que puedan tocar y sentir. Yo creo que es por ahí. Gracias. Preguntan también si existen modelos similares para capacitar al personal de primeros auxilios. Sí, de esos hay muchos. Hay, por ejemplo, esta compañía, la Erdan, pues no comentar comercial, pero hay otras compañías y los venden. Esos simuladores los venden y esos son, digamos, los que más éxito comercial han tenido porque son los que se requieren en tareas mucho más básicas del día a día, ¿no? Para el personal de enfermería, en tareas más básicas, ¿no? De cateterismo, de insertar una aguja, de meter vamos, pero son de alto riesgo, ¿no? Porque puede haber infecciones, por ejemplo, un catéter insertado por la vena subclavia, si no está bien insertado puede atravesar la vena, irse a la arteria o incluso al pulmón, ¿no? Entonces son tareas muy simples, entre comillas, que tal vez no requerían tanta sofisticación, sino modelos más sencillos, pero que igual son necesarios. Entonces, por eso abundan más este tipo de simuladores, digamos, ¿no? De baja fidelidad, vamos a llamarlo así. Gracias. No nos han llegado más preguntas. Tampoco veo que alguien más en nuestra audiencia quiera hacerte alguna pregunta o comentario, excepto que tengo un mensaje de aquí voy a permitir leer textual. La coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece la participación del doctor Miguel Ángel Padilla Castañeda, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. De la Coordinación de la Investigación Científica te mandan sus saludos, Miguel Ángel. Gracias. Pues, ¿algo más que quisieras agregar?
Pues sí, nada más, pues ojalá que esto motive el desarrollo de este tipo de tecnología en el país. Realmente es una necesidad muy fuerte, pero también puede haber oportunidades de mercado. El mercado es muy grande y las necesidades son muy grandes también. Entonces, y a lo largo de todo el país, y nuestras condiciones son muy similares a Latinoamérica. Entonces, yo creo que si desarrollamos no solo viendo hacia el norte o hacia Europa, sino con perspectiva de nuestras necesidades y hacia abajo, pues podemos tener muchas oportunidades tanto de investigación, desarrollo y, ¿por qué no?, de transferencia tecnológica o comercial, ¿no? Tenemos que hacer, Eh, empezar a hacer. yo tengo una pregunta personal. Durante la pandemia, ¿esto evitó que continuaran con sus estudios? Es súper interesante. Fue un gran problema porque no podíamos entrar y hacer pruebas. De hecho, tenemos algunos módulos que no hemos probado porque están hechos. De hecho, se quedaron abandonados en el hospital. Por otro lado, no tuvimos la capacidad de respuesta porque durante esos 2 años o el año que estuvo más dura la pandemia, todo este personal no tuvo la capacidad de entrenamiento porque no tenía acceso. Entonces, es un año de déficit en la capacitación del personal médico en todo el país, en todo el mundo. Ojalá que no, pero probablemente veremos efectos de mediano plazo. Y hubo una necesidad muy fuerte y creció más aún de tener modelos asequibles, rápido, lo que fuera. Yo me acuerdo en el hospital general incluso estaban entrenando con cajas, intubar cajas. Era una necesidad. Y desafortunadamente nuestro nivel de respuesta como ingenieros, de desarrollar cosas rápido, a veces no es tanto. Entonces sí surgió una gran necesidad de suplir justamente la falta de capacitación in situ. Entonces yo creo que aún se incrementó todavía la necesidad, ¿no? Incluso se vio la necesidad del personal de entrenar en todos los aspectos, ¿no? Incluso en el de bioseguridad, en el de saber usar incluso el propio equipo de protección, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahorita va a haber un boom. Precisamente creo que esa es una gran virtud de esta herramienta que están desarrollando, ¿no? Para la toma de decisiones rápidas y salvaguardar la vida del paciente, sobre todo. Sí, sí, sí. Y yo creo que, pues eso, o sea, regionalmente se puede hacer mucho, ¿no? En Sinaloa seguramente habrá muchas necesidades, en Nuevo León, etcétera. Todo el país tiene necesidades, ¿no? Sin duda. Miguel Ángel, pues de nueva cuenta no me queda más que agradecerte tu presencia el día de hoy a nombre de nuestro presidente, el maestro Hermes Mendoza, y de todos los que orgullosamente colaboramos en el Colegio de Sinaloa, desde Culiacán, Sinaloa, hasta la Ciudad de México. Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación. Hasta la vista. Gracias y quedamos en contacto. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego.